Intendente, ediles, alcalde, concejales, todo eso se elige el próximo domingo. ¿Ustedes tienen claro qué se vota y cómo se vota este 10 de mayo? En los próximos minutos vamos a tratar de aclarar todas las dudas, bueno, todas las que podamos, todas las que entren. Y para eso nos acompaña esta mañana el doctor Wilfredo Penco, ministro de la Corte Electoral. Con él como invitado vamos a repasar, digamos, las reglas del juego, como hacemos siempre, en perspectiva cada viernes previo a una jornada electoral. Doctor Penco, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, con mucho gusto estar contigo. Si le parece, empezamos por lo más básico, así, bien elemental. ¿Qué se vota el domingo? Se vota, por un lado, en lo que llamamos la elección departamental, un candidato a intendente y 31 candidatos a ediles, es decir, a miembros de la Junta Departamental. En realidad no son 31 candidatos, 31 candidatos estrictamente son los miembros de la Junta. De manera tal de que esta es la elección departamental. En una hoja de votación aparecerá el candidato a intendente con sus suplentes y al mismo tiempo los candidatos a la Junta Departamental. En otra hoja más pequeña se participa en la elección municipal. Se elige el Consejo Municipal del municipio correspondiente. Hay 112 municipios en todo el país y el primer candidato de la lista más votada, del REM más votado en esa circunscripción, va a ser el alcalde de ese municipio, es decir, es el que va a presidir el Consejo Municipal. Entonces, ¿cuántas papeletas hay que poner en el sobre? Como máximo 2. No en todos los casos. Ah, por eso digo, como máximo 2. Sí. Y en algunos lugares, como máximo 1. Efectivamente es así. Expliquemos eso. Como dije, hay 112 municipios en todo el país, es decir, que no hay municipios en todos los circuitos. Uh-huh. Por ejemplo, Montevideo es uno de los departamentos en los que está dividido todo el territorio departamental en municipios, sí, en 8 municipios. Viva donde usted viva en Montevideo, usted está en algún municipio y por lo tanto tiene que votar, o si quiere, puede votar las autoridades de ese municipio. Efectivamente. En el interior del país, en cambio, en las capitales departamentales no hay municipio, salvo en Canelones y en Maldonado. Son los únicos 2 departamentos, además de Montevideo, donde hay municipio en la capital departamental. Por lo tanto, por ejemplo, en el departamento de Tacuarembó se votará municipio en Paso de los Toros, pero no en la ciudad de Tacuarembó. O en Flores se votará municipio en Ismael Cortinas, pero no en Trinidad. Así que, por ejemplo, si alguien vive en la ciudad de Trinidad, no tiene que poner papeleta para ningún municipio. No tiene. En principio, lo que diría, para ser más preciso todavía, si su credencial cívica corresponde a la circunscripción de la ciudad de Trinidad, no debe poner municipio. Porque puede haber gente de Ismael Cortinas que tiene la credencial cívica de Ismael Cortinas, pero vive actualmente en Trinidad. Tiene que ir a votar a Ismael Cortinas y ahí sí va a poder votar municipio, pero no en Trinidad. Ajá, perfecto. Ya estamos haciendo algunas aclaraciones adicionales sobre preguntas que estoy seguro han venido en estos minutos y que, bueno, estaban previstas un poco más adelante, pero ya dejamos unos cuantos temas ya esclarecidos. Otra puntualización. El voto es obligatorio. El voto es obligatorio como lo fue la elección nacional pasada, también lo es en esta elección departamental. Pero no es obligatorio votar en los 2 niveles, departamental y municipal. Supongamos alguien de Montevideo, lo decíamos recién, esa persona en principio tiene que votar autoridades departamentales y del municipio en el que está inscripta su credencial. Es así. Pero en realidad la obligación es obligación de ir a votar, no de poner en el sobre esas papeletas. Sí, efectivamente. Una de las opciones es el llamado voto en blanco. En todas las elecciones hay votos en blanco, es decir, aquel ciudadano que no introduce ninguna hoja de votación, ni en una elección ni en otra, en este caso que hay 2 elecciones simultáneas, pero también puede optar por introducir solo la hoja con candidato a intendente y no la hoja con los candidatos al municipio, o al revés, puede introducir solo la hoja con candidatos al municipio y no con la hoja con candidatos a intendente. ¿La obligación de votar rige para todos?
para todos, sin excepción, todos los inscriptos y habilitados para votar. Es decir, todas las personas que están en el padrón electoral están obligadas a sufragar. Esta precisión siempre hay que hacerla. Y la pregunta se la formulo porque siempre está la consulta de si no hay algún límite de edad para la obligatoriedad del voto. No hay límite de edad. Las causales que justifican la no emisión del voto están establecidas expresamente en la ley, y esas causales son enfermedad, invalidez, imposibilidad física, debidamente certificadas, debidamente acreditadas, o razones de fuerza mayor. La última causal es encontrarse fuera del país. ¿Y qué pasa si alguien no vota? Si alguien no vota, será sancionado de acuerdo a las penas que establece la ley, la propia ley. Es una serie de sanciones. Todas ellas podrán ser subsanadas a través del pago de una multa. ¿De cuánto es la multa hoy? La multa hoy acaba de ser ajustada de 800 pesos. Y si se trata de un ciudadano que es funcionario público o profesional universitario, esa multa o ese monto se duplica. ¿Y pagando la multa, las sanciones caen? Caen salvo una. Todas menos una. Menos una, que es la de ingresar en la administración pública. Es decir, la posibilidad de ser funcionario público. Esta exigencia se aplica, se hace efectiva 120 días después del acto electoral y durante los 120 días siguientes. En ese periodo no va a poder ingresar a la administración pública. Por más que pague la multa. A pesar de que pague la multa. Doctor Penco, sobre los temas que ya conversamos, viene este correo de José que dice: vivo en Chile y no podré ir a votar en estas elecciones. Sí fui en las nacionales. ¿Podrían consultar cuál es el método para justificar el no voto ante la Corte Electoral cuando viaje a Uruguay, que será en el mes de junio? A partir del día de regreso al país, tendrá 30 días para justificar con el pasaporte donde está sellada la fecha de salida y de entrada, o con los pasajes. Seguimos. Hablábamos recién de cómo se vota para intendente y junta departamental. Le propongo que pasemos ahora al otro nivel en el que también se vota este domingo, el nivel municipal. Entre paréntesis, ahora hay que ser también cuidadoso con esos términos, ¿no? Antes llamábamos a estas elecciones municipales y hablábamos de la Intendencia Municipal de Montevideo, por ejemplo. Pues ahora hay que hablar de Intendencia Departamental, porque el término municipio queda restringido a... ¿Qué es un municipio en realidad? ¿Qué es? ¿Una zona, una subzona de un departamento? ¿Cómo llamarlo? Bueno, el municipio, o se considera municipio, la autoridad de una circunscripción territorial dentro de un departamento, que es creado por la Junta Departamental, y en las dos experiencias que tenemos en materia de elecciones de esos municipios, el legislador nacional ha ratificado la existencia de esos municipios a través de una ley. Cuando hablamos de municipio y hablamos de la autoridad del municipio, esa autoridad se llama Consejo Municipal, ¿no? Sí, es un órgano colegiado que está presidido por el alcalde. El alcalde es el primer titular de los candidatos a ese Consejo Municipal de la lista más votada, del lema más votado. Esta es la segunda vez que se vota estos consejos municipales, y entre la primera y la segunda, ha habido algunas novedades. Por ejemplo, la cantidad de municipios. Sí, efectivamente, actualmente, de acuerdo a las últimas resoluciones de las juntas departamentales de algunos departamentos y la disposición legal que homologó esas creaciones, tenemos un total de 112 municipios. Bueno, ¿cómo se vota en la elección a nivel municipal? En la elección municipal hay una hoja de votación más pequeña que la hoja con candidatos a intendente, es decir, la hoja de la elección departamental, y allí figuran los candidatos al Consejo Municipal, que son 5 titulares. El primero va a ser alcalde,
si resulta electo, y los demás serán concejales. ¿Hay que votar a los concejales de la zona donde uno vive o a los de la zona donde está inscripta la credencial de uno? La obligación es respecto de esta última opción, es decir, se puede votar candidatos al Consejo Municipal que correspondan a un municipio que a su vez corresponda a la serie de la credencial del votante. Todas estas aclaraciones vienen a cuento porque da para confusión esto, ¿no? No todo el mundo conoce en qué municipio tiene inscripta su credencial. En Montevideo, por ejemplo, puede haber ocurrido que después de inscribirse en el Registro Cívico Nacional, uno se haya mudado un par de cuadras. Puede haber pasado que uno se mudara un par de cuadras y con ese desplazamiento haya pasado de un municipio a otro. Y de una serie a otra también. Y de una serie a otra. No solamente están los casos así clarísimos, ¿no? El que se inscribió cuando vivía en Villa Colón y resulta que ahora vive en Pocitos. Están también los casos de gente que se mudó muy cerca y si no se dio cuenta, si no miró bien el límite entre un municipio y otro, resulta que si no cambió la credencial, la tiene en un municipio distinto al municipio donde está viviendo. Y eso puede generar después la confusión de a qué alcalde, a qué consejo municipal votar, ¿no? Es así, pero ese es un fenómeno fundamentalmente montevideano. Eso no ocurre en el interior del país. Es decir, que eso está afectando principalmente a 8 de los 112 municipios, porque en el interior del país eso no ocurre. Quien vive en Quebracho sabe cuál es el municipio de Quebracho. Quien vive en Paso de los Toros sabe cuál es el municipio de Paso de los Toros, que no es el de Tacuarembó. Es decir, en Tacuarembó no hay municipio, por supuesto. Está bien. Es decir, que ese es un fenómeno montevideano y que también responde a una vieja tradición uruguaya de querer tener la credencial que originalmente tramitó con la foto de los 18 años. Y también el hecho de el día de votación ir a votar a su viejo barrio, donde estudió, donde nació, donde se crió, porque allí se encuentra con sus amigos de infancia o de adolescencia. Es una vieja tradición. Es una vieja tradición que ahora quizás atenta contra el espíritu de esta reforma, ¿no? Efectivamente. Porque se supone que uno tiene que votar a las autoridades del municipio donde vive, no donde vivía cuando tenía 18 años, ¿no? Sin duda es así. Bueno, pero entonces, un dato que los oyentes capaz que no saben es que las papeletas ayudan al ciudadano con información para que no cometa errores, para que no vote a autoridades de un consejo que no le corresponde, ¿no? Efectivamente. En la hoja de votación, por un lado, está la letra que identifica al municipio. Pero a su vez están también las series que corresponden a ese municipio, las series de la credencial cívica. Es decir, que el elector puede fijarse, puede verificar en la hoja de votación y ver si esa serie que allí figura o alguna de esas series que allí figura es la de su credencial cívica. Entonces podrá votar tranquilo, podrá votar sin ningún tipo de problemas y sin equivocación. ¿Qué pasa si equivocadamente se pone una hoja de votación de un municipio que no es el que corresponde a la credencial? ¿Qué es lo que se anula en ese caso? Por excepción, la Corte Electoral reglamentó, también lo hizo la Corte Electoral anterior hace 5 años en una misma dirección, reglamentó de que se anulará la hoja con candidatos al municipio que no correspondan a esa serie o a ese circuito, pero se validará en cambio la hoja con candidatos a intendente y junta departamental, siempre y cuando se esté votando en un circuito que corresponda a otro municipio en el departamento. Porque como explicábamos hoy, si se vota en una capital departamental donde no hay municipio... ¿Qué ocurre en ese caso? En ese caso se anula el total del contenido del sobre porque se introdujo una hoja de un municipio en un circuito donde no hay municipio. ¿Se puede votar la papeleta de intendente y junta departamental de un partido y la de consejo municipal de otro partido? No se puede, o poder se puede, pero la consecuencia es la anulación del total del contenido del sobre. Esta es una discusión, ¿no? Está planteada esa discusión. Si no se debería permitir el voto cruzado, digamos. Sí, por supuesto. Hay quienes hemos sostenido
que esa es una decisión del legislador. Es la Corte Electoral no tiene facultades para habilitar ese voto cruzado. Es la interpretación que hacemos algunos, otros opinan lo contrario, otros opinan que al haber separado en dos hojas diferentes los candidatos a la elección departamental que a la municipal, el legislador ha liberado al elector de elegir entre lemas diferentes para una u otra elección. Son interpretaciones que se han hecho incluso en la propia Corte, pero la Corte por mayoría hizo predominar el criterio de no aceptar, no admitir el llamado voto cruzado. ¿Se puede votar solo a concejales? Se puede votar solo a concejales, no introduciendo la hoja con candidato a intendente en el sobre. Y para terminar este capítulo, una vez que pasa la elección, ¿cómo termina siendo electo el alcalde de cada municipio? ¿Cómo es el procedimiento? El alcalde será el primer candidato de la lista más votada del partido o lema más votado en esa circunscripción, es decir, en ese municipio. Y creo que ya quedó implícito en lo que estábamos charlando antes, pero puede ocurrir que el alcalde de un determinado municipio no pertenezca al partido del intendente del departamento, ¿no? Es así, y así ha ocurrido, ocurrió efectivamente hace 5 años y puede llegar a ocurrir de nuevo en esta próxima elección. Porque para determinar el alcalde se considera solamente los votos en ese municipio. En ese municipio, en esa circunscripción exclusivamente. ¿Sí? Aclaro además, aunque no quiero llevar más a confusión, que es el primer candidato de la lista más votada, del lema más votado, no del sublema más votado. Porque puede ocurrir que dos listas sumen más votos a el Consejo Municipal, pero sin embargo, aunque sumadas le ganen a esta otra lista cuyo primer candidato va a ser el alcalde, la lista más votada independientemente de los sublemas es la que se lleva al alcalde siempre y cuando naturalmente esa lista haya generado la elección como miembro del Consejo Municipal de ese primer candidato. Estas sí que ya son las partes entreveradas de la normativa, sí. ¿no? Doctor Penco, algunas preguntas más y terminamos, ya lo liberamos. ¿En qué casos se puede votar observado? También la ley lo establece claramente. En primer lugar, votan observadas aquellas personas que son miembros de mesa y cuya credencial no coincide con la mesa donde les ha tocado trabajar. Y también ocurre otro tanto con el custodia o con los funcionarios electorales que asisten a esas mesas. Por ejemplo, en el interior del país hay funcionarios electorales que van al interior de los departamentos pero tienen su credencial en la capital. No tienen tiempo para volver a la capital a ejercer el sufragio, a veces las distancias son muy largas y por lo tanto la ley les habilita a votar en calidad de observado. ¿Pero qué tienen que poner en el sobre? ¿Tienen que poner las papeletas correspondientes a su credencial, digamos? Sin duda. Es decir, que incluso si va a tener que llevar... Se la tiene que llevar, porque en el cuarto secreto no la va a encontrar. No la va a encontrar, sin duda alguna. Es decir, que esos son los casos en los que se vota observado porque se vota fuera de su circuito, de lo que llamamos el circuito de pertenencia. Otra hipótesis también donde se puede votar fuera del circuito, pero siempre observado, es en los circuitos rurales, siempre y cuando la credencial cívica corresponda a otro circuito rural del departamento. Pero solamente en los circuitos rurales. Solamente en los circuitos rurales, ni en los circuitos urbanos, ni en los circuitos suburbanos se admite el voto observado y se admite la votación fuera del circuito. ¿Cuál es el horario de votación? El horario de votación es desde las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 19:30 horas, salvo que permanezcan dentro del local electores que correspondan a ese circuito y no han podido ejercer el sufragio, situación en la cual
se dispondrá la prórroga hasta 1 hora más para que esos electores puedan sufragar. ¿El plan circuital es el mismo que en las elecciones nacionales? O sea, ¿a cada ciudadano le toca votar en el mismo circuito y lugar que el año pasado? En la mayoría de los casos sí, pero ha habido algunos cambios. Cambios tratando de mejorar los locales o la ubicación de los locales, o también como consecuencia de un nuevo padrón electoral que curiosamente, por un lado creció con 13.000 nuevos votantes, que son quienes cumplieron 18 años entre el 27 de octubre pasado y el 10 de mayo próximo, pero a su vez disminuyó en una cantidad muy similar, también de cerca de 13.000, de personas que fallecieron. Es decir, que prácticamente quedó equiparado, pero hay nuevos votantes y votantes que salieron del padrón. Algunos números que usted tiene allí a propósito de novedades en esta elección en comparación con anteriores. Sí, en materia, por ejemplo, de hojas de votación. En materia de hojas de votación, a nivel departamental, en mayo del 2010 se registraron 793. Para mayo del 2015, 917. Ha habido un incremento, no un incremento muy significativo, pero un incremento al fin. El incremento mayor se ha dado en la cantidad de hojas en la elección municipal. ¿Ahí qué pasó? En la elección municipal, en mayo del 2010, se registraron 1.071 hojas y en mayo del 2015, 1.450. O sea, un aumento de casi del 40%. Un aumento importante que también va acompañado del aumento de la cantidad de municipios. La cantidad de municipios. Por ejemplo, el departamento que tiene mayor cantidad de municipios es el departamento de Canelones. El departamento de Canelones tiene 30 municipios. El departamento que tiene menor cantidad de municipios es Flores, que tiene un solo municipio. En Canelones, en el año 2010 se registraron 320 hojas de votación y para este año se registraron 483. En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público. ¿Cómo no hay que dar nada por obvio? Mire, doctor Penco, esta pregunta que llega y es la última que le voy a formular. Es a propósito de lo que hablábamos recién hace unos minutos. ¿Qué es un voto observado? Bueno, un voto observado es un voto que reúne ciertas condiciones. Es una figura muy particular del sistema electoral uruguayo, por el cual el elector ejerce su voto como cualquier otro. Es decir, introduce la hoja de votación en ese sobre amarillo que se le entrega, pero ese sobre amarillo va a ser a su vez encerrado en otro sobre, en un sobre azul con una hoja de identificación del votante. Incluso hasta puede ser que se le sea tomada la impresión dígito pulgar. Eso se llama observado por identidad. Hay dos tipos de observación: observación simple y observación por identidad. Y ese sobre azul no se va a abrir esa noche. No se abre en el escrutinio primario. No. Eso se va recién a estudiar en el escrutinio definitivo y se va a escrutar si corresponde en el escrutinio definitivo. Por ejemplo, se va a verificar en el escrutinio definitivo si esa persona que votó fuera de su circuito no votó también en el circuito de pertenencia. Claro. Por ejemplo. O, por ejemplo, si ha sido cuestionada su identidad y por eso se le toma la impresión dígito pulgar, se va a confirmar de que ese efectivamente es el votante. Doctor Wilfredo Penco, ministro de la Corte Electoral, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento ya sobre lo que le viene por delante como desafío a la Corte pasada esta instancia, terminado todo este proceso electoral 2014-2015. Gracias, Jotero.